Si los cultos hablan más sobre riquezas que sobre salvación, algo está mal. Muchos creyentes están siendo engañados, pensando que sirven a Dios cuando, en realidad, están sustentando un sistema que se beneficia de la fe. ¿Y si ese es tu caso? Hoy, voy a revelar 7 señales claras de que tu iglesia puede estar más preocupada por el dinero que por el reino de Dios. La última señal podría abrirte los ojos de una vez por todas. Quédate hasta el final, porque esto puede transformar tu fe y liberar tu vida espiritual. Vamos directo al grano. Predicaciones, excesivamente enfocadas en la prosperidad. En muchas iglesias hoy en día, existe un fenómeno preocupante. Los mensajes se han inclinado de manera excesiva hacia la teología de la prosperidad, dejando en segundo plano el verdadero evangelio de Cristo. Cuando entras a un culto y el enfoque principal está en la adquisición de bienes materiales, en la promesa de riquezas y en fórmulas espirituales para multiplicar el dinero, hay algo que debe ser cuestionado. Jesucristo nunca prometió una vida de lujo para quienes lo siguen. Por el contrario, dejó claro que en este mundo sus discípulos enfrentarían dificultades. Juan 16:33. Si la predicación ignora la necesidad de arrepentimiento, la transformación del corazón y la búsqueda del reino de Dios por encima de todas las cosas, entonces el púlpito se está utilizando de manera equivocada. El verdadero evangelio no se trata de acumular bienes en la tierra, sino de buscar a Dios con un corazón puro y obediente, confiando en que Él suplirá todas las necesidades según su voluntad. El propio Jesús advirtió contra el apego a las riquezas cuando dijo: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Marcos 10:25. Esto no significa que tener dinero sea pecado, sino que el amor al dinero puede convertirse en un ídolo en el corazón, alejando a las personas de una fe genuina. Cuando una iglesia predica más sobre cómo enriquecerse que sobre cómo vivir una vida santa y temerosa de Dios, está cambiando la cruz por la codicia. El apóstol Pablo ya había advertido sobre aquellos que usan la piedad como fuente de lucro, enseñando que el contentamiento con lo que se tiene es una gran ganancia ante Dios. 1 Timoteo 6:5-6. La fe verdadera no puede reducirse a un mero instrumento para conquistar riquezas, sino que debe ser el camino hacia una relación profunda con el Creador. Muchas personas terminan siendo atraídas por este tipo de mensaje porque apela al deseo natural del ser humano de tener una vida cómoda. Pero la Biblia nunca garantizó que seguir a Cristo resultaría en abundancia material. Al contrario, los discípulos de Jesús enfrentaron persecuciones, dificultades y renuncias. Pablo, uno de los mayores apóstoles, dijo que aprendió a vivir tanto en la abundancia como en la necesidad. Filipenses 4:12. La fe auténtica enseña que Dios es el proveedor, sí, pero que su propósito va mucho más allá de la prosperidad financiera. Él nos llama a una vida de obediencia, amor y servicio al prójimo, colocando su voluntad por encima de los deseos personales. El problema de la predicación enfocada en la prosperidad es que genera cristianos desilusionados cuando sus expectativas no se cumplen. ¿Cuántos han abandonado ya la fe porque esperaban recibir bendiciones financieras y no vieron cambios? Esto sucede porque se les enseñó a buscar las promesas equivocadas. Dios nunca prometió riquezas a todos sus hijos, sino que aseguró su presencia, su amor y su salvación. La verdadera bendición no es un auto nuevo o una casa más grande, sino un corazón transformado por el Espíritu Santo. Cuando la Iglesia enfatiza las riquezas terrenales más que la gracia redentora de Cristo, coloca a los fieles en una ruta peligrosa de frustración espiritual. Por ello, es necesario que cada cristiano evalúe lo que se está predicando en su iglesia. La palabra de Dios nos enseña a examinarlo todo y a retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Si los mensajes son constantemente sobre el dinero, si el enfoque está más en la prosperidad que en el arrepentimiento, si hay más promesas de riquezas que de transformación de vida, quizás sea hora de cuestionar si realmente se trata de una casa de Dios. Una iglesia fiel al Evangelio debe predicar sobre salvación, santidad, comunión con Dios y vida eterna, y no solo sobre cómo aumentar las finanzas. Después de todo, Jesús nos enseñó a acumular tesoros en el cielo, y no en la tierra,
Mateo 6, 19, 20. La gran pregunta es, ¿la Iglesia está enseñando a los fieles a depender de Dios o simplemente está incentivando la búsqueda de riquezas? El verdadero evangelio no necesita promesas de dinero para ser atractivo. Es poderoso porque transforma corazones y da vida eterna. Si una iglesia distorsiona esta verdad, colocando la prosperidad en el centro, está desviando a las personas del propósito real de la fe. Y cuando esto sucede, el nombre de Dios, que debería ser exaltado, termina siendo usado solo como un medio para alcanzar intereses mundanos. Presión constante para donaciones y diezmos. La práctica del diezmo y de las ofrendas siempre ha formado parte de la vida cristiana. Pero cuando la iglesia comienza a imponer miedo, culpa o vergüenza para que los fieles den más, algo está fuera de lugar. Dios nunca quiso que sus bendiciones se trataran como mercancías de intercambio. Y la Biblia es clara al afirmar que la ofrenda debe hacerse de corazón, sin coacción. Como escribió Pablo en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando la Iglesia insiste de manera excesiva en las contribuciones financieras, hasta el punto de colocar este aspecto por encima de la comunión y la enseñanza de la palabra, existe un riesgo real de desviar el propósito del Evangelio. A menudo, este tipo de presión se manifiesta de forma sutil. El fiel que no contribuye puede ser visto como alguien sin fe, que no confía en Dios o que está bajo una maldición. Hay iglesias donde los pastores hacen interminables llamamientos emocionales, diciendo que quien no da está impidiendo que la obra de Dios avance. Algunas llegan incluso a exponer públicamente a aquellos que no diezman, creando un ambiente de juicio y miedo. Sin embargo, Jesús nunca avergonzó a nadie por no tener dinero para dar. Al contrario, elogió a la viuda que dio apenas 2 pequeñas monedas, no por el valor de la ofrenda, sino por la sinceridad de su corazón. Marcos 12:41-44. Otro problema surge cuando la iglesia coloca promesas irreales sobre el acto de dar. Muchos predicadores garantizan que, si alguien entrega grandes ofrendas, Dios lo devolverá multiplicado, como si fuera una inversión financiera. Pero la Biblia nunca enseñó que dar dinero a la iglesia es una garantía de retorno financiero. Dios suplirá las necesidades de su pueblo, sí, pero actúa conforme a su voluntad y no según esquemas humanos. ¿Cuántas personas han vendido sus bienes, entregado todos sus ahorros esperando bendiciones y luego se han sentido frustradas porque no vieron el retorno esperado? La fe verdadera no puede basarse en un intercambio de favores con Dios, sino en la confianza de que Él provee lo que realmente necesitamos. La generosidad es un principio bíblico y debe practicarse, pero jamás ser impuesta. El verdadero sentido del diezmo y de las ofrendas es expresar gratitud y reconocer que todo proviene de Dios, no crear una obligación financiera que genere miedo y ansiedad. Si una iglesia habla más de dinero que de la gracia de Cristo, algo está mal. Los primeros cristianos compartían todo entre sí por amor y comunión, y no porque estuvieran siendo presionados. Hechos 4:34-35. Cuando la donación se convierte en una carga, pierde su verdadero valor espiritual. Muchos líderes justifican esta insistencia exagerada en las finanzas, diciendo que la iglesia necesita mantener su estructura. Es cierto que hay cuentas que pagar, pero la dependencia de Dios debe ser el fundamento principal. Si una comunidad cristiana coloca el dinero por encima de la fe, la comunión y la oración, está operando más como una institución comercial que como el cuerpo de Cristo. Las iglesias saludables confían en que Dios moverá los corazones para contribuir sin necesidad de manipular a los fieles con miedo o promesas vacías. El cristiano verdadero debe estar alerta. Si la iglesia a la que asistes está constantemente pidiendo dinero y creando una cultura donde el valor de la fe parece medirse por el tamaño de la ofrenda, quizás sea el momento de cuestionar si esa práctica está alineada con la voluntad de Dios. Adorar a Dios debe ser accesible para todos, independientemente de su situación financiera. La fe no puede comprarse, y la gracia de Dios no está a la venta. Líderes, ostentando lujo y poder. Al observar la vida de Jesucristo, se percibe un patrón claro: humildad, servicio y desapego de las posesiones materiales. Él,
siendo el Hijo de Dios, pudo haber vivido con todas las riquezas de este mundo, pero eligió la sencillez. En Mateo 8:20 dijo: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Esto nos enseña que un verdadero líder espiritual no se preocupa por acumular riquezas, sino por cumplir la voluntad del Padre. Sin embargo, lo que vemos hoy en algunas iglesias es exactamente lo contrario. Líderes que ostentan autos de lujo, mansiones millonarias, ropas costosas y una vida de privilegios que no concuerda con la sencillez del Evangelio. El problema no radica en tener bienes o vivir cómodamente, sino en el marcado contraste entre la realidad de estos líderes y la situación de los miembros de sus congregaciones. Si un pastor conduce un auto importado mientras sus fieles tienen dificultades para pagar lo básico, algo está muy mal. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 3:2-3, describe las cualidades de un buen líder cristiano, mencionando que debe ser irreprochable, moderado y no amante del dinero. Cuando alguien que debería ser un ejemplo de fe se preocupa más por su posición y sus posesiones que por el bienestar espiritual y material de la iglesia, eso demuestra un peligroso desvío de la verdadera misión pastoral. La ostentación de algunos líderes religiosos también crea una cultura de idolatría dentro de la iglesia. Los fieles comienzan a ver a estas figuras como intocables, como si fueran más especiales que los demás. En algunos casos, son tratados casi como celebridades, recibiendo honores y glorias que deberían destinarse únicamente a Dios. Jesús reprendió severamente a los fariseos por buscar reconocimiento y estatus en lugar de servir con humildad. Mateo 23:5-7. Un verdadero líder no busca ser servido, sino servir, tal como lo demostró Cristo al lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:14-15. Otro punto preocupante es cuando estos líderes usan su posición para justificar su riqueza, diciendo que su prosperidad es una señal de la bendición de Dios. Este tipo de argumento es peligroso porque crea la falsa idea de que quien no posee riquezas no es bendecido. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que pasaron por dificultades, no por falta de fe, sino porque formaban parte del plan divino. Job lo perdió todo, y sin embargo, se mantuvo fiel. Pablo enfrentó prisiones y necesidades, pero nunca comprometió su fe a cambio de bienes materiales. La verdadera bendición no se encuentra en la cuenta bancaria, sino en la presencia de Dios y en la paz que solo Él puede dar. Además, los líderes que acumulan riquezas excesivas a costa de la iglesia, en general, no rinden cuentas sobre el uso del dinero. Si los miembros no saben cómo se utilizan las contribuciones y no hay transparencia financiera, es una señal de alerta. La iglesia primitiva compartía todo entre sus miembros, asegurándose de que nadie pasara necesidad. Hechos 4:32-35. El liderazgo cristiano debe seguir ese ejemplo, cuidando del rebaño y asegurando que los recursos se utilicen para la obra de Dios y para ayudar a los necesitados, y no para sostener un estilo de vida lujoso. Es importante que los cristianos estén atentos a este tipo de comportamientos y no se dejen engañar por las apariencias. Jesús advirtió que muchos vendrían en su nombre, pero no serían verdaderos siervos de Dios. Mateo 7:15-16. La humildad y el carácter de un líder son más importantes que su posición o sus posesiones. El verdadero pastor cuida de su rebaño y no lo explota. Entrada a la iglesia o eventos condicionados a contribuciones. La casa de Dios siempre ha sido un lugar de acogida, con puertas abiertas para todos los que buscan la fe, independientemente de su situación financiera. Sin embargo, cuando una iglesia comienza a cobrar para que los fieles tengan acceso a cultos, eventos o incluso a supuestas bendiciones especiales, es necesario tener el discernimiento para entender que algo está muy mal. La fe jamás puede transformarse en una mercancía, y Jesucristo lo dejó muy claro cuando, lleno de indignación, expulsó a los cambistas del templo y declaró: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Mateo 21:13. Cuando la iglesia empieza a tratar los asuntos espirituales como un negocio, se aleja por completo del propósito para el cual fue creada. Lamentablemente,
No es raro ver iglesias que promocionan eventos en los que el acceso está condicionado a la compra de entradas o que exigen contribuciones para que los fieles puedan recibir una unción especial o una palabra profética exclusiva. Algunas incluso llegan a separar áreas VIP en conferencias y cultos, dando lugares privilegiados a quienes más donan. Esto no solo va en contra de los principios bíblicos de igualdad entre los hermanos en Cristo, sino que también distorsiona el mensaje del Evangelio. Jesús nunca hizo distinciones entre ricos y pobres, nunca cobró por enseñar y jamás puso barreras financieras para que alguien se acercara a Dios. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo gratuito de Dios, un acto de gracia que no puede comprarse con dinero. En Efesios 2:8-9 Pablo escribe: «Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte». Cuando las iglesias imponen tarifas para eventos espirituales o insinúan que ofrendas mayores resultan en bendiciones más poderosas, están contradiciendo esta verdad fundamental de la fe cristiana. Ningún líder religioso tiene la autoridad para vender lo que Dios da gratis. Otro problema de esta práctica es que crea un ambiente de exclusión dentro de la propia comunidad cristiana. No todos pueden pagar para participar en estos eventos, y aquellos que no tienen los medios se sienten marginados. Esto va en contra de la enseñanza de Santiago 2:1-4, en la que se advierte sobre el peligro de tratar mejor a los ricos que a los pobres dentro de la iglesia. Dios no hace acepción de personas, y ningún ministerio verdadero debería poner barreras financieras que impidan que alguien busque su presencia. Además del impacto espiritual, esta comercialización de la fe también mancha el testimonio de la iglesia ante el mundo. Muchos incrédulos se alejan al percibir que ciertas iglesias parecen estar más preocupadas por lucrar que por predicar el Evangelio. La verdadera iglesia de Cristo debe ser conocida por el amor, la hospitalidad y la compasión, y no por prácticas que se asemejan a estrategias de marketing. Si una iglesia está más preocupada por vender entradas que por acoger almas, es momento de reflexionar si aún está alineada con las enseñanzas de Jesús. El cristiano debe estar alerta y cuestionar cuando perciba este tipo de prácticas en su congregación. El culto a Dios debe ser accesible para todos, independientemente de su condición financiera. Si hay un precio para acercarse a Dios dentro de una iglesia, esa iglesia ya se ha desviado del verdadero propósito del Evangelio. La fe no puede comprarse, y la gracia de Dios no está en venta. Más tiempo, hablando de dinero, que de salvación. El verdadero Evangelio tiene un enfoque claro: la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Sin embargo, cuando una iglesia pasa más tiempo hablando de dinero, campañas financieras y promesas de prosperidad que de la cruz, algo está profundamente mal. El centro del mensaje cristiano nunca fue el enriquecimiento material, sino la redención, el arrepentimiento y la transformación del corazón. Jesús nos advirtió sobre esto en Lucas 12:15 cuando dijo: «Cuídense de toda avaricia. La vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus bienes». Aún así, hay iglesias en las que los fieles pasan más tiempo escuchando sobre cómo aumentar sus ingresos que sobre cómo fortalecer su fe y su relación con Dios. Esta distorsión del mensaje cristiano no solo es peligrosa, sino también engañosa. Muchos que se acercan a la iglesia en busca de orientación espiritual terminan recibiendo únicamente consejos sobre finanzas, inversiones y diezmos, como si la vida con Dios fuera un camino hacia el éxito financiero. Aunque la Biblia trae principios de sabiduría para administrar los recursos, no coloca el dinero en el centro de la vida cristiana. El enfoque debe estar siempre en Jesucristo, en su obra redentora y en el llamado a una vida de santidad. Cualquier iglesia que reemplace este mensaje esencial por discursos orientados a la prosperidad está descuidando la verdadera misión del Evangelio. Otro problema grave de este enfoque es que crea un falso criterio para medir la bendición de Dios. Si la predicación insiste en que la riqueza es señal del favor divino, puede llevar a las personas a creer que las dificultades financieras son señal de falta de fe. Sin embargo, la Biblia nos muestra que muchos siervos fieles de Dios pasaron por tiempos difíciles sin que eso significara una ausencia de la gracia divina. El propio apóstol Pablo, quien realizó grandes milagros y predicó el Evangelio a innumerables personas,
Vivió períodos de escasez y sufrimiento. 2 Corintios 11:27. La fe cristiana no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la comunión con Dios. Además, cuando la Iglesia dedica tiempo excesivo a cuestiones financieras, el pueblo de Dios pierde de vista lo que realmente importa: el crecimiento espiritual, la intimidad con el Padre y un conocimiento profundo de la palabra. Las Escrituras están llenas de enseñanzas sobre amor, perdón, santidad y servicio al prójimo. Si el púlpito se preocupa más por recaudar fondos que por enseñar estas verdades, los fieles se debilitan espiritualmente, quedan sin dirección y sin discernimiento. Y un cristiano que no conoce la palabra es vulnerable a los engaños, siendo fácilmente manipulado por cualquier doctrina que prometa ganancias materiales. Este exceso de predicaciones sobre dinero también desvía la misión de la Iglesia. Jesús nos llamó a ser discípulos, ayudar a los necesitados y predicar las buenas nuevas a todas las naciones. Sin embargo, muchas iglesias están más preocupadas en construir templos lujosos que en tender una mano a los pobres y afligidos. Si se dedicara más tiempo y energía a misiones, asistencia social y evangelismo en lugar de a campañas financieras, el impacto del Evangelio sería mucho mayor. La verdadera prosperidad es aquella que enriquece el alma y fortalece el espíritu, y no la que se limita a bienes terrenales. Cada cristiano debe evaluar cuidadosamente lo que se está enseñando en su iglesia. Si los sermones se centran repetidamente en la recaudación de dinero, y poco se habla de arrepentimiento, transformación y vida eterna, es necesario cuestionar cuál es el verdadero propósito de esa congregación. La salvación debe ser siempre el tema central de la predicación cristiana. Después de todo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Marcos 8:36. Uso de unciones financieras, como cebo para donaciones. Uno de los engaños más peligrosos que han surgido en algunas iglesias es la práctica de prometer unciones financieras o bendiciones multiplicadas a cambio de donaciones. Este tipo de enseñanza se aprovecha de la necesidad y la fe de las personas para recaudar dinero, prometiendo a menudo resultados que la Biblia nunca garantizó. La palabra de Dios enseña que Él es nuestro proveedor y que cuida de nuestras necesidades, pero nunca condicionó sus bendiciones al valor de la ofrenda que una persona da. Un ejemplo claro del error de esta práctica se encuentra en Hechos 8:18-20, cuando Simón el mago intentó comprar el don de Dios con dinero y fue duramente reprendido por Pedro. Que tu dinero se pierda contigo, porque pensaste que el don de Dios se daba a cambio de dinero. Esto nos muestra que los dones y las bendiciones de Dios no están en venta. Lamentablemente, algunas iglesias distorsionan las Escrituras para justificar estas campañas de prosperidad, llevando a los fieles a creer que, cuanto más dan, más bendición financiera recibirán. Algunos predicadores llegan a crear rituales en los que los fieles deben dar ofrendas específicas para recibir una liberación financiera, asociándolo con un acto de fe. Sin embargo, la fe verdadera no es un sistema de intercambio, sino una relación de confianza con Dios. Jesús nunca enseñó que los milagros dependieran del dinero. Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a las multitudes sin cobrar nada por ello. Cuando una iglesia pone precio a las bendiciones, está distorsionando por completo la gracia divina. Otro peligro de este tipo de doctrina es que fomenta una fe basada únicamente en el interés material. En lugar de buscar a Dios por lo que Él es, muchas personas terminan siendo enseñadas a buscar solo los beneficios financieros que supuestamente vendrían con la fe. Esto crea una mentalidad consumista dentro de la iglesia, donde la gente empieza a ver a Dios como una especie de inversión lucrativa. Sin embargo, la verdadera fe se manifiesta cuando confiamos en Dios, independientemente de nuestra situación financiera. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:12-13 que había aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez, porque su fortaleza provenía de Cristo y no de su cuenta bancaria. Además, estas promesas de unción financiera suelen generar frustración y un alejamiento de la fe. Muchas personas hacen grandes sacrificios financieros creyendo que serán recompensadas con riquezas, y cuando esto no ocurre, se sienten engañadas y abandonan la iglesia o incluso su fe en Dios.
Esto es sumamente grave, ya que transforma el Evangelio en un sistema de apuestas, donde la gente dona esperando un retorno financiero garantizado. La Biblia nunca enseñó esto. Dios es fiel y suplirá las necesidades de sus hijos, pero actúa según su voluntad soberana, no basada en campañas financieras. Este tipo de práctica también perjudica el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Muchos incrédulos observan estas campañas y concluyen que la fe cristiana se resume en el dinero y la manipulación. En lugar de ser atraídos por el amor de Dios, estas personas terminan rechazando el Evangelio por las malas actitudes de algunos líderes religiosos. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero cuando las iglesias usan la fe para enriquecerse, terminan oscureciendo el verdadero mensaje del Evangelio. El verdadero llamado de la iglesia no es amasar fortunas, sino llevar almas a Cristo. Los cristianos deben ser sabios y discernir lo que realmente proviene de Dios. Si una iglesia habla más de dinero que de salvación, si promete bendiciones financieras a cambio de ofrendas y transforma la fe en un comercio, es necesario cuestionar si en ese lugar aún se predica el verdadero evangelio. El reino de Dios no se basa en riquezas materiales, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Quien busca a Dios por lo que Él pueda dar materialmente, está perdiendo la esencia de la fe. Falta de transparencia sobre el uso del dinero. Una iglesia saludable y comprometida con los principios bíblicos debe actuar con total transparencia en cuanto al uso de los recursos financieros que recibe. El dinero ofrecido por los fieles no pertenece a un líder o a un pequeño grupo, sino a la comunidad, y debe administrarse con responsabilidad y temor a Dios. Lamentablemente, en algunas iglesias, la rendición de cuentas es inexistente o poco clara, y los miembros no saben exactamente cómo se están utilizando los recursos. Esta falta de claridad puede ser una señal de que algo anda mal. En Hechos 4:34-35, vemos que los primeros discípulos llevaban sus ofrendas y los apóstoles las distribuían según la necesidad de cada uno, asegurando que nadie pasara necesidad. Este modelo de gestión demuestra un compromiso con la integridad y el cuidado del pueblo de Dios. Cuando se incentiva a los fieles a contribuir, pero no tienen acceso a información clara sobre dónde se invierte el dinero, se crea un ambiente propicio para abusos y desviaciones. En algunas iglesias, hay gastos excesivos en lujos para la dirección, mientras que proyectos sociales, misiones y la asistencia a los necesitados son dejados de lado. Esto es contrario a la esencia del Evangelio, que nos enseña a priorizar el bienestar del prójimo y a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos confía. Jesús reprendió severamente a los líderes religiosos de su tiempo por explotar al pueblo y usar la fe como medio para enriquecerse. Mateo 23, 25, 28. Si una iglesia evita la rendición de cuentas, es señal de que algo debe ser cuestionado. Otro problema que surge por la falta de transparencia es la pérdida de confianza de los miembros. La iglesia debe ser un ambiente de comunión, amor e integridad. Pero cuando los fieles se dan cuenta de que no hay claridad en la administración financiera, muchos se sienten engañados y desilusionados. Esto puede llevar a que personas sinceras se alejen no solo de esa congregación, sino de la fe misma, asociando el cristianismo a prácticas corruptas. Esto es una gran tragedia, pues el nombre de Dios termina siendo mancillado por actitudes humanas, como escribió Pablo en 2 Corintios 8:21, pues procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La iglesia debe ser un ejemplo de honestidad en todas sus áreas. Lo ideal es que toda iglesia tenga un sistema de rendición de cuentas transparente y accesible para sus miembros. Algunas congregaciones realizan reuniones periódicas para presentar informes financieros detallados, mostrando de forma clara cuánto se recaudó y cómo se utilizaron los recursos. Esta práctica no solo fortalece la confianza de la comunidad, sino que también demuestra que la dirección está genuinamente comprometida con la buena administración de los bienes de la iglesia. Además, evita cualquier tipo de especulación o desconfianza innecesaria, garantizando que los recursos se usen para los propósitos correctos. Cuando hay transparencia, los fieles también se sienten más motivados a contribuir. Saber que sus ofrendas se están utilizando para apoyar misiones,
Ayudar a los necesitados y mantener activa la obra de Dios genera un sentido de propósito y pertenencia. A nadie le gusta donar sin saber a dónde va el dinero, y esa duda puede debilitar la disposición de los miembros a contribuir. Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. Pero esa alegría viene cuando se tiene la confianza de que las ofrendas se aplican adecuadamente. Cada cristiano debe tener discernimiento para evaluar si la iglesia a la que asiste actúa con integridad. Si existe misterio en torno al uso de las contribuciones, si la dirección evita hablar sobre finanzas, o si hay señales de enriquecimiento personal por parte de los pastores, es una señal de alerta para cuestionar y buscar respuestas. El dinero de la iglesia debe administrarse con temor y responsabilidad, siempre con el propósito de glorificar a Dios y servir a la comunidad. La transparencia no es un detalle, sino un principio esencial para mantener a la iglesia saludable y fiel a su misión. Después de todo lo que hemos hablado, quiero saber, ¿alguna vez has presenciado alguna de estas situaciones? ¿Cómo impactó en tu fe? Comenta abajo porque tu experiencia puede ayudar a otros. No lo olvides. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual. Y ahora, mira el próximo video recomendado en la pantalla. En él, te mostraré otra alerta espiritual que puede abrir aún más tus ojos. Que Dios te bendiga. Nos vemos En el próximo video.